Ya está. Pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Aló? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, profe. Ya, Sí, sí muy se ve. bien. Y entonces vamos a ver otro de los parámetros conocidos en SQL Server, ¿no? Pero este es un parámetro especial, ¿no? Que en realidad se llama valor de retorno y suele confundirse un poquito con el parámetro de salida, pero no es lo mismo, ¿no? Tiene otra forma de trabajar. Ahorita lo vamos a ver y lo van a comparar. A ver, entró Frida Aldrete y Silvia Champi. Ya, muy bien. Entonces, el valor de retorno es un número entero que devuelve el procedimiento almacenado cuando termine. Normalmente, cuando termine el procedimiento almacenado, lo tenemos que hacer terminar con return. En algunos casos no le hemos puesto return, pero igual, si no se le dice nada y ahí se acaba todo su proceso, hace un return, ¿no? La última orden sería el return. Y le podemos poner un número entero si queremos al return para que devuelva el valor de retorno que nosotros queramos que es un entero. Algunos de los tipos enteros que tiene definido SQL Server, ¿no? Usted decide cuál, depende del programador. Hay convenciones, ¿no? A veces son ciertos números, pero en realidad depende solo del programador. El valor de retorno es un entero. Indica que ahí se terminó el procedimiento y de ahí no va a avanzar más. Ahí se terminó todo. Ahora, si usted no le pone valor de retorno, no le pone ningún valor, de todas maneras devuelve un valor de retorno, ¿no? Devuelve cero. Por defecto es cero si es que usted no le dice nada. Bien, entonces vamos a utilizar nuestra base de datos que estábamos trabajando antes, la base de datos pruebas. Nos ubicamos en pruebas. Bueno, sí sé que estoy en pruebas porque arriba dice pruebas, ¿no? Un ratito voy a utilizar el, el Zoom, el video, activarlo. Y ahora sí. Ya, ¿y ustedes dónde están? Acá está. Listo. Ya estamos de vuelta. Les decía, tienen que estar seguros que estén en la base de datos porque de repente están en otro sitio, ¿no? Ahí está, estamos en pruebas, ¿no? Ya. Vamos a continuar entonces verificando cómo está la tabla de clientes, que hoy hemos empezado a hacer una tablita de prueba que teníamos. Ya tenía algunos registros, ¿no? Y ahí está. La base de datos pruebas, ahí está. Tiene 7 registros, no, 8 tiene, ¿no? 8 registros. Lo que sucede es que uno está repetido, ¿no? El registro 6 está repetido, ¿no? Yo lo hice a propósito, casualmente porque voy a crear un procedimiento almacenado que verifique si el registro está repetido o no. Voy a crear un procedimiento almacenado entonces que va a tener un parámetro de entrada, @xcode, y va a ser de tipo entero porque va a ser casualmente del, eh, el código del cliente, el dato de entrada, el parámetro de entrada. Mira que no lo he puesto entre paréntesis, ¿no? No es necesario. Aquí, bueno, en el transact, ¿no? O sea, el transact es un poco así flexible, ¿no? Pero el SQL, por ejemplo, que podría ser de MySQL o de otro DMS, de repente no es así, es obligatorio que lo ponga si no le sale error. Ingresó Natalie. Ya. Y alguien más, Jean-Pierre también acaba de entrar. Jean-Pierre Gamarra. Ya. Entonces, creamos el procedimiento almacenado que tiene un parámetro de entrada, que es un entero. El cuerpo del procedimiento que dice as. Hay una instrucción if, ¿no? If es una instrucción condicional, como todo lenguaje de programación, tiene estructuras de control, ¿no? If es una estructura de control que se usa en muchos lenguajes de programación. Si alguien conoce algún lenguaje de programación, estoy seguro que sabe qué cosa es if.
Y todos los lenguajes se parecen en algo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues saben que los lenguajes de programación se escribieron en C. El primer lenguaje de alto nivel que se hizo fue el C. El primer lenguaje del computador es el lenguaje binario, pues, ¿no? De ahí hicieron un assembler para poder tratar de comprenderlo mejor o hacerlo más flexible, ¿no? Pero aún así el assembler es un lenguaje de bajo nivel, es un lenguaje de máquina, pues, ¿no? Ya. Y entonces hicieron un lenguaje que sea un poco más flexible, un poco más parecido al humano y salió el C, ¿no? Pero el C es un lenguaje ya de alto nivel porque se parece al lenguaje humano en ciertas cosas, pero es un lenguaje muy duro porque se trabaja con direcciones, ¿no? Directamente con el procesador a veces y eso lo hace un lenguaje muy potente, pero también duro, ¿no? Duro de entender a veces. Entonces hicieron otros lenguajes, pero esos lenguajes de programación posteriores se escribieron en C. Todo lo que se ha hecho ahora se ha escrito con C. Por eso es que tiene pues cosas muy similares, ¿no? El if es una estructura universal, ¿no? Es un condicional. Si es que, ¿no? Si es que significa. Si es que lo que va después del if, que es una expresión booleana, o sea, expresión booleana significa una expresión lógica, todo lo que he marcado ahí se evalúa. Ya verdad o puede que dé falso. O sea, la expresión booleana solo tiene dos posibilidades. O es verdad o es falso. O es true o es false. Entonces, ¿qué cosa hay dentro de este if en este caso? Hay una consulta y la consulta debe devolver un valor y está comparándolo con el 1, si es mayor que 1. Bueno, ¿qué hace esta consulta? Cuenta registros de la tabla clientes, pero no todos, ¿no? Solo los que coincidan con el código de cliente que sea igual a justo el parámetro de entrada, ¿no? Y al hacer la cuenta de registros que coincide con el parámetro de entrada, devuelve, por ejemplo, 2. 2 es mayor que 1, significa que está duplicado, ¿no? Si vuelve 1 es porque no está duplicado y eso sería falso, ¿no? En caso que sea verdad, en caso que esta expresión de la cuenta sea mayor que 1, significa que está repetido. En ese momento, le digo que retorne 1. Al retornar 1, se acabó todo. Ya no hace más. Una vez que el procedimiento almacenado alcance la cláusula return, se acabó. Así abajo llega a 200 líneas, ahí se terminó. Pero eso va a ser posible siempre y cuando lo que está en expresión condicional del if devuelva verdad, devuelva true. Si es verdad, hace eso. Y si es falso, se pasa a la opción else. En caso contrario, si es falso, hace la siguiente opción, que en este caso es return 2. Y ya termina también, pero devolviendo 2. O sea, el procedimiento almacenado aquí tiene dos formas de terminar. Termina devolviendo 1 o puede terminar devolviendo 2. Cuando termina devolviendo 1, en mi caso, ¿qué significa? Que la cuenta ha salido mayor que 1, o sea que está repetido, ¿no? Si devuelve 2 es porque lo anterior es falso, o sea, no está repetido. Bastante simple, ¿no? Pero vamos a ver en ejecución. Creamos el procedimiento y bueno, ya está creado. Ahora hay que probarlo. ¿Cómo se ejecuta un procedimiento almacenado? Con exec, ¿no? Exec, el nombre del procedimiento que se llama cliente repetido y lo mando a ejecutar. Pues me sale error porque lo que pasa es que este tiene parámetro de entrada y no se le ha dado, pues, ¿no? Dice que esperaba el parámetro @xcode que no se ha especificado, ¿no? Claro, tenía que dar un número entero. Entonces le voy a dar el número 3, por ejemplo. Un entero. Ejecuto el procedimiento, pero dándole ahora el valor 3. Y ahora sí nos sale error. Salió bien, ¿no? Pero hay un pequeño detalle. Sí salió bien, pero ¿qué? Se supone que el procedimiento tiene que devolver un valor de retorno, ¿no? ¿Y lo ha devuelto no? Sí lo ha devuelto, el problema es que no lo recogí. Es como el ejemplo de la máquina de café, ¿no? Usted pone su moneda, elige su café, aprieta el botoncito, se ejecuta la máquina y no le sale vaso. ¿Qué sucede? A veces pasa, ¿no? El café se pasa de frente nomás y no lo puede recoger porque no tuvo un contenedor. Esto nos ha pasado, nos faltó el vasito. Teníamos que tener un contenedor que recoja lo que el valor de retorno devuelve. Y entonces hay todo un protocolo para hacerlo, ¿no? ¿Cómo es? Como va a devolver
un valor entero, declaro una variable para poder recogerlo. Entonces, ¿cómo se declara una variable? Con declare, ¿no? Declare arroba y el nombre que quiera ponerlo, ¿no? Las variables que usted declare, o que el programador declara, empiezan siempre con una arroba. Y el resto es una palabra que usted crea conveniente, ¿no? No use doble arroba, porque si pone doble arroba, eso está separado para las variables del sistema, ¿no? Las variables que usted declare, que son propias, pues simplemente empiezan con una arroba y lo que usted quiera ponerlo. Y luego a continuación, el tipo de dato, ¿no? En este caso entero. Estoy declarando entonces una variable que se llama arroba existe y es de tipo entera. O sea, es un contenedor que va a recibir enteros. Ahora, ¿cómo lo uso? Al ejecutar. Ejecuto al procedimiento, pero variable igual al procedimiento con su parámetro, para que cuando el procedimiento ejecute y devuelve el valor, se asigne a la variable que yo he declarado como arroba existe. Entonces, ahora sí ya no se va a perder, ¿no? Ejecuto, ya, muy bien. Pero hay un problemita, ¿no? La variable arroba existe tiene el valor, pero no lo estoy presentando, pues hay que presentarla para poder verla, ¿no? O claro, podría estar dentro de un programa y usarla en otro proceso, pero ahora yo quiero verla, entonces habrá que presentarla como un select o como un print, ¿no? Para poder ver cuánto vale. Entonces ya le agrego un select, ¿no? Para ver cuánto vale la variable que recogió. El valor que el procedimiento devolvió como valor de retorno. Y entonces me devuelve 2. ¿Y 2 qué significa? 2 qué significa? ¿Se acuerda? 2 es cuando la expresión es falsa. O sea, cuando no es mayor que 1, la cuenta, o sea, cuando no está repetido. Significa que el cliente 3 no está repetido, ¿no? Se dan cuenta que los valores de retorno van a servir como un mensaje, pero está codificado, ¿no? Los procedimientos almacenados al final de cuentas, ¿para qué se hacen? Para que lo use el administrador, ¿no? El que está a cargo de la base de datos. No, el procedimiento almacenado se hace para que lo use un usuario. ¿Pero qué usuario? No es un usuario común, ¿no? No es el usuario terminal, ¿no? El digitador, de repente el gerente que quiere ver sus reportes, ¿no? No, 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 no. Es un gerente, perdón, es un usuario técnico, el que hace el programa para que el usuario terminal pueda trabajar con el servidor. Porque el usuario final no sabe cómo conectarse con el servidor, no sabe manejar SQL. Entonces se le hace un programita que tiene pues una ventana con formularios, con botoncitos, hace clic y listo, sale lo que quiere, ¿no? Pero el que hace eso es un programador. Y el programador va a utilizar mis procedimientos almacenados para que su programa sea más ágil, más rápido y le pueda ayudar, o sea, programando parte de su lógica aquí en el servidor y que le ayude en su aplicación en el lado del cliente. Entonces, a esto se llama programar en dos capas, ¿no? Se programa en el lado del cliente y se programa en el lado del servidor y ambos se apoyan, ¿no? Sobre todo el lado del servidor lo que sirve es para que los procedimientos del cliente sean más sencillos, más rápidos, no más ágiles, ¿no? Y evite pues el consumo de recursos. Pero cuando yo le mando un procedimiento así con valores de retorno, tengo que darle pues bien claro qué significa uno, qué significa dos, qué significa tres, depende, ¿no? Cuántos valores tenga que devolver. Ya va a ver que podemos dar múltiples valores dependiendo de cada caso. Pero les decía pues que el procedimiento almacenado solo devuelve un valor de retorno. De repente me van a decir, sí, profe, pero yo veo dos. Claro, hay dos, pueden haber tres, pueden haber ocho, puede haber 10, puede haber 20, sí, pero solo uno lo devuelve. No devuelve todos a la vez. Cuando se ejecuta, solo devuelve uno, nada más, un valor de retorno. En este caso, me ha devuelto el valor 2 y el usuario programador, tiene que saber que 2 significa que, que no está repetido. Y ahora veamos el caso de estar repetido. Verifico acá. El 3 no lo escribí bien. Ahí está. El 3 no está repetido, pues ya lo vimos, ¿no? El 3 no está repetido. Acá está el 3, no está repetido. Y ahora hagamos la ejecución del mismo procedimiento. Todo este lote lo copio y lo pego acá y nada más le cambio el parámetro de entrada, ahora 6, porque 6 sí es que está repetido.
Entonces, cuando ejecute este código, que ejecuta el procedimiento a su vez, la variable @existe me devuelve 1. ¿Y 1 qué significa? Cuando devuelve 1 es porque la expresión es cierta, que la cuenta es mayor que 1, devuelve 1, significa está repetido. Y si yo sabía eso, ¿no? Que el cliente 6 está repetido. Si hacen la consulta otra vez, ahí lo van a comprobar, ¿no? Está repetido el cliente 6, ¿sí? Bueno, esa es una forma sencilla de empezar a conocer los valores de retorno, ¿no? Los valores de retorno, ¿en qué se diferencian ahora? Viendo ya el esquema, ¿en qué se diferencian? Porque ya vimos parámetros de entrada, en que los parámetros de entrada y los parámetros de salida, les dije, siempre se definen al principio, después del nombre y antes de la cláusula ASA. Aquí pones arroba, lo que quieras de tipo entero. Si quieres que sea de salida, le pones output y es de salida. Si no le pones nada, es entrada. Pero los valores de retorno se ponen al final, cuando termina el procedimiento, no van acá. Además, otra diferencia es que el valor de retorno solo puede ser entero y nada más que entero. En cambio, el parámetro de salida, si usted define acá parámetros de salida, podrían ser de diferente especie. Pueden ser varios inclusive. Bien, y ahora vamos a ver más adelante con otros ejemplos. Y entonces vamos a hacer otro ejemplito. Bueno, hasta acá no sé si tienen alguna pregunta. De repente que alguna duda. Pregunten, por favor. Tienen los micrófonos habilitados, si no me equivoco. A ver. Sí, aquí está. Permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Así que. Tenemos la NGP 15 también. A ver, Jean-Pierre. ¿Jean-Pierre? ¿Aló? ¿Quién habló? ¿Quién preguntó? ¿Jean-Pierre? ¿No? Ah, ya. A ver, tenemos 14 participantes. Qué bien, ¿ah? Qué bien, qué bien. A ver, vamos a ver. Silvia Chambi está. Silvia Chambi. Presente, profesor. Ya, sí está bien, ya. A ver si está Natalie Cuyanco. Sí está. A ver, está Renato Paco. Renato Paco Huerta. Parece que no está. Después todos los demás, ¿ah? Qué bien. Todos están. Solo faltó Renato, está faltando. O sea, algo tendrá. Bien. Yo lo voy a mandar un mensaje luego. Bien, entonces, no vamos a unas preguntas, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a crear un procedimiento almacenado en la base de datos Market Perú. Ah, ¿se acuerda que les dije la clase pasada? Trate de tener a la mano sus bases de datos de ejemplo, ¿no? Que les dije que lo imprimieran para que lo tengan al costadito nomás. Y no estar buscando en el diagrama, ¿no? El diagrama, en este caso de Market Perú. Se ubican en Market Perú y van a verificar, a ver qué le están pidiendo, ¿no? Dice que verifique mediante un valor de retorno si el stock está por debajo del mínimo permitido. A ver, si ustedes revisan la base de datos Market Perú, me lo voy a presentar mejor al costadito porque de repente no la tienen ahí. A ver. Market Perú. Ahí está Market Perú. Pero dice el stock del producto, o sea, necesitamos la tabla producto. Vamos a cambiarle el tamaño para poder ver la tabla producto. Lo que nos piden de la tabla producto, que debe estar por acá. Acá está abajo. Ahí está la tabla producto. Dice que verifique mediante un valor de retorno si el stock del producto está por debajo del mínimo. La tabla producto tiene aquí un campo que se llama stock actual. A eso se refiere. El stock del producto es el stock actual.
Si está por debajo del mínimo permitido, ¿a qué? El mínimo permitido es otro campo, que es stock mínimo. Lo que pasa es que en algunas organizaciones tienen esta regla, ¿no? Este comportamiento, digamos. Los productos tienen un stock que es lo que realmente, físicamente está en el almacén, ¿no? Pero de repente viene un cliente a comprar y dice, por ejemplo, quiero llevar 200 sillas. Ya, 200 sillas, y resulta que tienes más que 150. Entonces le dices, uy, tengo más que 150, entonces, mira, te facturo por 150 y ya mañana me van a traer de la fábrica, ¿no? Van a traer más sillas y mañana te vendo lo que falta. No, le dice, yo necesito ahorita porque me voy. Aquí hago mi compra y me voy porque tengo que viajar a provincia, no sé, ya está mi plan hecho ya, tengo mi pasaje comprado, no sé. Necesito ya, ahorita. Entonces, no le puedes vender, pues si él quiere los 200, solamente tiene 150, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir a otro sitio. Y de repente vas a perder al cliente, ¿no? Eso es lo que piensa. ¿No? ¿Por qué? Porque no se pusieron a pensar que las sillas se mueven mucho, tienen mucho movimiento. Entonces, según las estadísticas de las ventas que tienen, ponen un estimado del stock mínimo que debería tener un producto, y es diferente, porque cada producto pues, su movimiento, ¿no? Para que cuando lleguen a ese mínimo, automáticamente lleven al proveedor y traigan más, ¿no? Porque si no se pueden quedar desestoqueados, desabastecidos. ¿Ya? Entonces, ese es un límite, digamos, ¿no? Un límite que es un resultado de un análisis estadístico que se ha hecho pues, con las ventas, ¿no? Bien, entonces, lo que quieren es que un procedimiento detecte esto, ¿no? Tú le das el, el código del producto y te va a decir si está por debajo del mínimo, ¿no? O sea, está en crisis o está normal, del mínimo para arriba. Si está debajo del mínimo, entonces tengo que tener una alerta. Esa es la idea. Entonces, los campos a comparar son el stock actual y el stock mínimo. ¿De acuerdo? Nos ubicamos en marca Perú entonces y vamos a verificar la lista de productos, ¿no? Código, nombre, stock actual y stock mínimo, que es lo que me interesa, de la tabla producto. Ya, entonces estoy viendo, pues, por ejemplo, que el primer producto tiene stock actual 200 y su mínimo es 50, ese no tiene problemas, ¿no? Y la mayor parte debe estar así, pero seguramente que hay casos en los cuales esté por debajo del mínimo, ¿no? Es cuestión de encontrarlos. Por ejemplo, acá, este producto 40. El producto 40 actualmente tiene un stock de 95 y el mínimo es 100, o sea, ya está en crisis ya, está en peligro, alerta. Deben llamar al proveedor para que traiga más. No pueden estar menos del mínimo. Entonces, quieren un procedimiento que cuando le dé el valor, por ejemplo 40, les diga mediante un valor de retorno si está en peligro, ¿no?, de dejar desabastecido o no. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero bien, veamos una lista de los productos que están así. Mediante una consulta lo puedo hacer, ¿no? Solo para aquellos que el stock actual sea menor que el stock mínimo. Y de esos 138, porque hay 138 productos, ¿no? En la consulta que hice inicialmente hay 138 filas, pero los que cumplan con que el stock actual sea menor que el mínimo, ¿cuántos son? Ah, son 12. Fíjese, hay 12. 12 productos que el stock actual es menor que el mínimo. 55, 75, 95, 100, 80, 100. El mínimo es y el stock actual está por debajo del mínimo. Entonces, debe haber un procedimiento que lo detecte inmediatamente con el código. Eso es lo que queremos hacer. Verificamos los tipos de datos por si acaso, porque vamos a tener que utilizar el tipo de dato con SPGL. Verificamos las características de las tablas y los tipos de datos que tiene, ¿no? Para poder hacer nuestro procedimiento. El código, el producto es un entero, o sea, el parámetro de entrada va a ser un entero. Y ahora lo que tenemos que comprar es esto. Haz el cuerpo del procedimiento. Este es el parámetro de entrada, ¿no? Sí, este es el que hace. El primer cel que está dentro del paréntesis. Encuentre el valor del stock actual. A ver, Marilu, que está acá.
Bello ya entró. Ya. Lo que haces esta consulta es encontrar el valor del stock actual, del campo stock actual, de la tabla de producto, pero solo para el producto que corresponde al parámetro de entrada, o sea, al producto que yo quiero ver, ¿no? Quiero averiguar. Y con eso captura el stock actual. Luego, si es que ese valor es menos que ahora consulto al stock mínimo de la misma tabla, el stock mínimo de la misma tabla para el mismo producto. Si se cumple eso, que el stock actual es menor que el stock mínimo, significa alerta, ¿no? Y va a retornar 4. En caso contrario es porque está igual o es mayor, ¿no? Y va a retornar 5. O sea, 4 es cuando el stock está por debajo del mínimo. Y 5 es cuando no es cierto eso. ¿Ya? Entonces quiero a ver si me deja entender lo que estoy haciendo. ¿Tienen alguna duda? El if es un condicional, ¿no es cierto? Va a verificar si esta expresión hasta acá, esa expresión tiene dos posibilidades. O es verdad, o es true, o es false. Solo dos posibilidades. Si es true, o sea, si es verdad, significa que stock actual es menor que stock mínimo para ese producto que estoy dando como filtro, ¿no? Y entonces ahí, si es cierto, devolverá 4 y eso significa que el producto está por debajo del mínimo. ¿De acuerdo? Y si es falso, retornará 5, significa que está normal, ¿no? Vamos a terminar este procedimiento para luego entrar a una pausa y poder grabar. ¿Ya? Probando el procedimiento. A ver, ¿yo lo creo o no? No me acuerdo si lo señalé nada más o no lo creé. Creo que lo señalé nomás, ¿no? A ver, lo ejecuto de todas maneras. Sí, no lo había creado todavía. Solamente lo había señalado. Ya lo creé. Ah, ya estaba creado. Ya, no hay problema. Vamos a probarlo entonces. Pero para probarlo, ya saben, yo sé que va a devolver un entero, entonces tengo que declarar una variable entera, @x, cualquier nombre que quiera, pero con una arroba siempre por delante, de tipo entera, y ejecuto asignándole a esa variable que he declarado la ejecución del procedimiento almacenado con algún entero que es el requerimiento que tiene, ¿no? Y luego verifico cuánto vale ese entero que le guardo en @x. Ese es el protocolo, ¿no? Variable igual a el procedimiento almacenado y al ejecutarse le devuelve 5. ¿Qué significa? Significa que está bien, pues, ¿no? O sea, no es cierto que esté menor que el mínimo. Ahora entonces, otro producto, el 26. El 26, ya lo hice. Hagamos la consulta para ver, ¿no? Si es cierto, ¿no? Ahí está, el stock actual es 80 y el stock mínimo es 75, por eso devuelve 4, pues, ¿no? Pero otro caso, a ver, lo ejecuto ahora con 27, con valor 27. Con valor 27. Igualito lo mismo, solamente que cambia nomás el parámetro de entrada. Ejecuto y ¿qué me devuelve? Vuelve 4. Y 4 se acuerda que era. 4 es cuando es cierto que el mínimo, ¿no? Es el stock actual es menor que el mínimo, ¿no? Cuando es cierto eso. Vamos a verificar. Ese producto está en peligro. Hacemos la consulta para el producto 27 nada más. Y sí, pues está en 55 y el stock mínimo es 75, está por debajo del stock mínimo, ¿sí? Hemos comprobado entonces la forma de trabajar con valores de retorno hasta el momento. Vamos a hacer un alto para poder grabar.